Buenos días, hermanos. En esta mañana estamos aquí reunidos y les damos la bienvenida a todos ustedes, ya que vamos a empezar el servicio del día de hoy. Yo quisiera invitarlos a ustedes que abriéramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, Salmo 121. Quisiera darle lectura. Vamos para que ustedes puedan localizar la cita. Y dice Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Teniendo esto en mente, hermanos, yo solo quisiera enfocarme al versículo 2 que dice: el que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? El Creador, el que nos formó, el que nos da la vida cada día. Aunque nos encontramos en cada situación difícil, en cada problema, en la que muchas de las veces vemos que estamos en los últimos tiempos, hoy en esta mañana, hermanos, estamos aquí reunidos para alabar el nombre de nuestro Dios. Y hermanos, les damos esa bienvenida. Yo quisiera pedirle a nuestra alabanza que pasen, pero antes quisiera que hagamos una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Señor, en esta mañana gracias te damos porque estamos aquí reunidos. Gracias, Padre, te damos porque sabemos que estamos en tiempos difíciles. Estamos aquí, Señor. Tú nos amas, tú has dado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, Señor. Y creo que es algo muy importante. Eso es muy importante porque estás demostrando tu amor, porque sabemos que tú nos amas, Señor. Gracias te damos, Señor. Sabemos que hay dificultad, pero eso no nos impide a que te adoremos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y enseguida sí le pido a nuestro grupo de alabanza que tome este lugar, por favor. Número 39 GA, es Jesús la roca fiel. Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. La roca fiel es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno juez, está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Es Jesús. Número 63 GA, llévame a tus atrios. Pásame la muchedumbre
llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Hermanos, buenos días. Es un gusto estar aquí frente a ustedes nuevamente por este medio. Vamos a acercarnos en esta mañana a la palabra de Dios y les pido primeramente que inclinen su rostro. Vamos a orar para dejar este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque mediante este medio, Señor, que es la internet, podemos seguir juntos, Señor, sin necesidad de estar en el mismo lugar presencialmente. Padre, gracias porque tú has puesto este valioso medio y porque a través de él podemos seguirte adorando, Señor, como iglesia, podemos seguir alabando y siendo edificados nosotros, Señor, por medio de tu palabra. Ahora que estamos a punto de aproximarnos a ella, te pedimos un corazón dispuesto para aprender y te pedimos, Señor, que seas tú glorificado a través primeramente de que seamos humildes para ser edificados y después, Señor, que seamos también maduros para aplicar lo que aprendamos. Gracias, Padre, por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a analizar un pasaje que se ha predicado hasta el cansancio en muchas iglesias, incluida esta, por supuesto, pero que es un pasaje que tiene mucha importancia en la vida del creyente, porque es un pasaje muy práctico. Pablo está escribiendo a los Gálatas. Galacia era una región, y estos amigos habían aceptado a Cristo, eran nuestros hermanos en Cristo, pero demasiado pronto volvieron a sus antiguas andanzas. Entonces Pablo les escribe esta epístola, una epístola, recordemos que es una carta que tiene el propósito de enseñar, y en el capítulo 5, mis hermanos, desde el versículo 16 hasta el versículo 25, nos dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, una de las cosas más peligrosas que hay en nuestra época es la forma en que Satanás tuerce la Biblia, la forma en que Satanás tuerce lo que dice la palabra de Dios. Pablo habla mucho acerca de la libertad cristiana y desgraciadamente muchos hermanos en Cristo piensan que ese concepto quiere decir que ya que soy creyente y que Cristo me ha perdonado mis pecados pasados y mis pecados futuros, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ahora
está, o más bien me limpió y el Espíritu Santo que mora en mí es la garantía de que yo soy salvo. Pero hermanos, eso también es un concepto bíblico que es un cristiano carnal. Es decir, un cristiano que ha creído verdaderamente en Cristo, pero sigue practicando las obras de la carne. Y la pregunta real aquí es, ¿puede tal persona ser verdaderamente un cristiano? Solo Dios y dicha persona lo saben. Cuando Dios actúa y disciplina a esta persona, podemos entonces pensar que es un cristiano, porque Dios, que lo ama como hijo, está actuando para que él deje ese camino. Pero ¿qué pasa cuando Dios no actúa? ¿Qué pasa cuando Dios no le pone un alto a él o a ella? Ahí hay un problema, porque podríamos pensar tal vez que tal persona no es creyente de verdad. Hermanos, este pasaje de Gálatas 5 es muy interesante porque nos muestra dos formas de vida, pero no está comparando a la gente del mundo y a la gente en Cristo. No, este pasaje fue escrito para cristianos, es decir, que sí es posible que un cristiano practique las obras de la carne. La respuesta es sí. Pero como vamos a ver más adelante, no es lo que se espera de este hermano. No es lo que se espera de aquel que dice yo soy de Cristo. La constante, mis hermanos, en el Nuevo Testamento es el cambio. Cuando tú has creído en Cristo, tu vida debe de cambiar, tu vida debe ser transformada, tu vida debe reflejar a aquel que te salvó. Tu vida debe de ser un reflejo de Dios. Tu vida debe de ser un cambio constante, no solo para mejorar, sino para parecerte más a Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es la carne? La carne es esa parte del ser humano que es contraria a Dios. Que cuando Dios dice no robarás, la carne te tienta para que lo hagas. Cuando Dios dice no hagas esto o haz esto otro, la carne se opone y dice haz exactamente lo opuesto. Por eso, mis hermanos, cuando hablamos de pecado como creyentes, los pecados no son errores, los pecados son actos de los cuales somos completamente responsables, porque el pecado es tener todo para hacer lo correcto y decidir hacer lo que no está bien. Ese es el pecado, hermanos. El pecado es por eso nuestra responsabilidad. Pocas veces podemos decir pequé por error. La realidad, hermanos, es que cuando pecamos, Satanás nos tienta, pero la decisión de hacerle caso, de escuchar su mentira, es completamente nuestra. Por eso, Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Más de una vez, hermanos, en la Biblia se nos deja claro que no puedes tú decir, yo soy creyente en Cristo, yo creo en Dios, y hacer lo que no le agrada. Porque ambas cosas son completamente contrarias. El cristiano debe transformar su vida. El cristiano debe renovarse día con día. Y los del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahorita vamos a entrar en las obras de la carne. Hermanos, cuando hablamos de que ser guiados por el Espíritu, mucha gente nuevamente vuelve a torcer el concepto de la libertad en Cristo. Y muchos están diciendo, yo ya creo en Cristo, por lo tanto yo puedo hacer lo que yo quiera porque más bien Dios me va a perdonar por la sangre de Cristo. Hermanos, tengan mucho cuidado, ese concepto no es un concepto bíblico, ese concepto es un concepto errado, es mala teología. Es cierto que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos va a perdonar. Eso es completamente cierto, hermanos, pero no es en ningún sentido una licencia para pecar. Eso, el tomar el evangelio como una licencia para pecar, es lo que se conoce como el evangelio de la gracia barata. Es como que si alguien te regalara una joya muy valiosa, en nuestro caso es la salvación, y tú la aceptas y sabes lo valiosa que es, pero te la pasas diciendo no me gusta. ¿Cómo hace sentir aquel que te la regaló? Pues es lo mismo, Dios te dio la salvación, no te costó nada. Y tú, que decides pecar voluntariamente, que decides hacer las obras de la carne en vez de las obras del Espíritu, estás diciéndole a Dios con tus obras, no me gusta, no me interesa, no me importa. ¿Tú en serio crees que a Dios le puedes hacer eso? ¿Tú en serio piensas que con Dios se puede jugar de esa manera? ¿Que Él no va a responder? Y déjame decirte algo, Él va a responder porque te ama. Él va a responder porque quiere comunión contigo. Así que debes de ser agradecido. Pero antes de que llegue la disciplina, hermanos, antes de que llegue la disciplina, es mejor cambiar nuestra forma de actuar. Pero fíjense que aquí hay un concepto interesante. Debemos ser guiados por el Espíritu.
guiados por el Espíritu. Y algunos hermanos buscan esa guía en lo que sueñan, algunos hermanos buscan esa guía en las experiencias diarias de la vida. Es cierto que la realidad es un reflejo de valores, es cierto, pero precisamente porque es un reflejo de valores, depende de la sociedad donde vivas, son los valores que adquieres. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esa guía que nosotros como creyentes necesitamos? Esa guía, hermanos, está aquí en la palabra de Dios. Hay hermanos que se dejan guiar o se dejan llevar por aquellas cosas que han soñado, por aquellas cosas que han vivido, por aquellas cosas que sus padres les enseñaron. ¿Hay algo de malo en ello? No necesariamente, pero ¿sabes una cosa? Todo eso depende de quién te lo enseñe. Y lo que está aquí depende solo de Dios. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a buscar la verdad en la palabra de Dios. Porque aquí no hay verdades subjetivas. La verdad que está aquí en la Biblia es la verdad absoluta porque Dios la puso ahí. Y cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos, debemos de buscar primeramente la verdad para saber lo que es bueno y lo que es malo. El mundo nos dice que las cosas dependen del cristal con el que se miren, pero la Biblia no es así. Para la Biblia sí existe el bien y el mal. Y si volvemos a lo mismo de que Dios puso aquí estas palabras, quiere decir que entonces para Dios el bien es real y el mal también es real. Y Él espera que nosotros hagamos las cosas que son agradables a Él, es decir, el bien. Ahora bien, ¿cómo nos va a guiar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no va a hacer que un ángel baje y te diga qué es lo que Dios espera de ti, porque nuevamente su verdad ya está aquí, lo que Dios espera de ti ya está en este libro. Pero mis hermanos, lo que sí va a hacer Dios es permitir una serie de situaciones en tu vida que te van a ayudar a madurar. Dios poco a poco va a permitir pruebas, problemas, va a permitir a veces que llegue la enfermedad, a veces que llegue la necesidad económica. Dios te va a poner o va a permitir más bien que existan pruebas en las cuales tú tengas que decidir si obedecerlo o desobedecerlo, si hacer tu voluntad o hacer su voluntad. A través de esas situaciones y del conocimiento que tú tengas de la palabra, tú vas a poder ir madurando. La guía del Espíritu tiene que ver con otro concepto, la llenura del Espíritu Santo. Los creyentes tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, pero ¿cuánto controla Él de nuestras vidas? Eso es la llenura del Espíritu Santo. En el creyente debe permitir diariamente que el Espíritu Santo lo llene para poder pasar todas estas pruebas de las que hablamos. Entonces, todo esto, estos pecados, algunos, no es una lista exhaustiva la que hemos visto aquí, nuevamente se las repito, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, esta lista no es exhaustiva, por supuesto, pero sí nos muestra que no importa qué tipo de pecado sea. Tenemos aquí algunos pecados que son ocultos, que se practican en lo oculto, como la fornicación y el adulterio. Tenemos algunos pecados que son más manifiestos, como la idolatría. Y tenemos algunos pecados que son completamente ocultos a la vista de la gente, como es el caso de los celos y de las iras. Esos rencores que le guardas, a veces incluso a algunos hermanos. Pero lo que Dios está diciendo es: no importa qué clase de pecado sea, es desagradable para mí. ¿Por qué? Porque son obras de la carne, no van de acuerdo a lo que Dios dice. En cambio, se nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense bien interesante esto, hermanos. Si ustedes ven, la primera parte es una lista de vicios. La segunda, algunos dicen que es una lista de virtudes. Es un poco mal esta interpretación, porque si bien es cierto, la primera es una lista de lo que no debes de hacer, la segunda dice una cosa interesante: más el fruto, está en singular, no en plural. No dice más los frutos, dice más el fruto. Es decir, que esto es, imagínense por un momento, la vid, la uva, vaya. ¿Cómo se da la uva? La uva se da en racimos. Ese racimo es el fruto de la vid, no una uva sola, sino varias. Entonces, cuando aquí la Biblia nos está diciendo el fruto del Espíritu es, imagínenselo como una vid. Se espera que todas estas características que te está diciendo, todas estas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, sean parte de tu carácter. No que puedas escoger, sino que todas deben ser parte de ti como hijo de Dios. Así como en el versículo 21 dice:
os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán del reino de Dios. Es decir, así como Pablo en el versículo anterior nos dijo, no deben de practicar estas cosas, está diciendo en este siguiente versículo, ahora ustedes que son creyentes deben de hacer suyos todas estas características, debe ser el fruto. Y el fruto, hermanos, también tiene otra característica. Los frutos no simplemente salen de repente, los frutos se van desarrollando. Primero, son pequeños y poco a poco van creciendo hasta que maduran y están listos para otro propósito. El fruto del Espíritu es lo mismo, no puedes esperar que surja de la noche a la mañana, lleva tiempo, conlleva que dejes al Espíritu Santo controlarte, conlleva que estudies su palabra, conlleva que la practiques para que de esa manera ese fruto vaya creciendo. Y esto, hermanos, también es como cuando nosotros cambiamos un foco. Si tú tienes un foco fundido, no sirve para nada, pero si simplemente lo quitas y no pones uno nuevo, no va a servir de nada tampoco. Allá al rato vas a tener basura, al rato vas a tener arañas, telarañas, al rato vas a tener cosas que van a echar a perder esa terminal donde iba el foco. En cambio, si tú quitas lo que no sirve y pones un foco nuevo, de nueva cuenta tienes luz, por supuesto, de nueva cuenta sirve para aquello que fue creado. Lo mismo sucede aquí, así como Pablo nos está diciendo, quiten de ustedes todas las obras de la carne, esa es solo la mitad. La otra parte es, el fruto del Espíritu debe ser parte de ustedes. Tienen que hacer lo suyo. Y no estamos desarmados en esta lucha, hermanos. Dice así, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Te has preguntado por qué no puedes hacer que el fruto crezca? ¿Te has preguntado por qué te es tan difícil dejar las obras de la carne? Cualquiera que sea. No me la digas, cualquiera que sea. Es por una simple razón, hermanos. Porque has peleado esta batalla en tus propias fuerzas. Y por eso vas a seguir fracasando. Aquí la Biblia está diciendo que Cristo ya ganó la batalla por nosotros. Es en su poder en el cual tenemos ahora que pelear esta batalla, no en nuestras fuerzas. ¿Y sabes cómo se pelea esta batalla? Se pelea de rodillas. Se pelea pidiéndole a Dios fuerza. Se pelea a veces por la noche cuando abre su palabra, a veces muy temprano en la madrugada cuando te levantas temprano para orar sin que nadie te esté molestando. Esa es la forma de pelear esta batalla. Se pelea pensando que cada día debe ser para la gloria de Dios y pidiéndole control al Espíritu Santo para que Él sea quien te ayude a tomar las mejores decisiones a través de ese día. ¿Y por qué puedes hacer todo esto? Porque nuevamente, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si ya fuimos vivificados, nosotros dice la Biblia que habíamos sido muertos en delitos y pecados, pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nosotros hemos sido vivificados. Se nos dio una nueva oportunidad. Ahora bien, si ya cambiamos de muerte a vida, dice la Biblia, también andemos por el Espíritu. La llenura del Espíritu es control del Espíritu, hermanos. Y entonces es control del Espíritu para dejar de hacer aquellas cosas que son contrarias a Dios y comenzar a practicar el fruto del Espíritu. No escoger el fruto que me guste, sino que todas estas características que nos está dando aquí Pablo en esta epístola de Gálatas, tenemos que hacerlas nuestras. ¿Cuáles son? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso debe ser parte de nuestra vida. Si esto no está siendo parte de tu vida, primera pregunta, ¿qué está estorbando? Puede haber dos cosas. Primero, puede que alguna de las obras de la carne, que ya también hablamos, esté tomando el lugar de alguno de los frutos del Espíritu. Puede que tú seas una persona iracunda y por eso tu paciencia no se desarrolla. Tienes que dejar a un lado esa ira para que la paciencia se pueda desarrollar. La segunda cosa que puede pasar, hermanos, es que tú fervientemente quieres cambiar, quieres ser más como Cristo. Pero entonces tal vez Satanás te ha engañado y te ha dicho, no, primero tienes que ser bueno y después tienes que ir a Cristo. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Si tú piensas que la gente tiene que ser primero buena para poder llegar a una iglesia, estás mal, y mucho menos para poder llegar a Cristo. Cristo te recibe tal cual eres. Cristo quiere tomar lo que tú eres y transformarlo. Eso le encanta a Dios. ¿Cuál fue el primer milagro que Cristo hizo? Fue en las bodas de Caná. Transformar como 400 litros de agua, un líquido común, en un vino supremo. En un vino que fue genial de verdad en aquel entonces. Y sabes que Dios quiere hacer exactamente eso en tu vida. Tomar tu vida tal como esté. Simple, con sus vicios, con sus pecados, y transformarla
en algo que le dé gloria a Él por todos los siglos. Cristo quiere tomar tu vida y quitar las obras de la carne para que ahora el fruto del Espíritu florezca en ti. A Dios le encanta hacer eso. Deja que Dios lo haga. Primero, entonces, identifica qué obras de la carne aún sigues apapachando. Ya has hablado. Quítalas de tu vida. Pídele a Dios las fuerzas para dejarlas. No las practiques. Y segundo, pídele también el control de su Santo Espíritu para que el fruto del que hemos hablado florezca también en ti y puedas realmente reflejar que eres un hijo de Dios. Hermanos, vamos a orar para terminar con este punto. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos has permitido acercarnos a tu palabra. Padre, la vida cristiana no es una vida sencilla, no es algo fácil, es algo que tiene que ver, Señor, con cambios, y a veces cambios muy profundos, porque, Señor, tu palabra, que es la verdad absoluta, nos confronta a que a veces lo que hemos aprendido, aunque parecía ser bueno, no era perfecto, aunque, Señor, podía ser algo benéfico, no era lo mejor. Pero, Señor, tú quieres más bien, Señor, que nosotros vivamos de acuerdo a tus estándares y principios, y tú nos has dado la fuerza y tú nos has permitido tener tu Santo Espíritu que nos ayuda día tras día, no solamente para ser mejores, sino más bien, Señor, para ser más agradables a ti. Te pedimos, Padre, que nuestro testimonio sea eso, un testimonio agradable a ti, para que el resto de la gente, Señor, pueda ver que somos hijos tuyos y pueda acercarse a ti. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Número 53, Gea, eres el rey. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a tus pies, eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a tus pies, eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Número 83, Gea, el poderoso de Israel. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel.
el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Pues muchas gracias, hermanos. Le damos gracias a nuestro hermano Milton que nos trajo esta predicación. Y también le damos gracias a todos ustedes que nos han escuchado. Y también los volvemos a invitar para que sigan escuchando más predicaciones. Sabemos que es importante seguir alimentarnos de la palabra de Dios. Y yo les invito a que nos sigan escuchando para la próxima. Vamos a hacer una oración para ser despedidos, hermanos. Señor, en esta mañana gracias te damos, Padre, porque estamos aquí reunidos. Gracias porque estamos alimentándonos de tu palabra, Señor. Gracias porque sin ti nada somos, Señor. Y, Señor, te pedimos que nos sigas ayudando para seguir adelante, Señor. Muchas gracias te damos porque sabemos que hay personas que están necesitadas y sabemos, Señor, que necesitan ser alimentadas de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.